nosotros, los seres humanos, tenemos el poder de curar a otras personas y curarnos a nosotros mismos. La ley de la conciencia se basa en la Biblia, y la Biblia tiene muchos pasajes interpretativos acerca de cuando Jesús sanaba a las personas, expulsaba demonios, curaba paralíticos, hacía ver a los ciegos y escuchar a los sordos, sacaba los demonios. Por ejemplo, esa parte interpretativamente o simbólicamente habla de las personas quizás con trastornos mentales, con problemas psicológicos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar todo lo que dice, nos damos cuenta que nosotros realmente, las personas aquí en este mundo físico, tenemos la capacidad de hacer también esas obras. ¿Y por qué? Porque está escrito. Acuérdate que en un pasaje bíblico Jesús dijo que todas las obras que Él hacía, también nosotros podíamos hacerlas y mejor que Él. Imagínate, el maestro de la ley de la conciencia nos explicó que nosotros podíamos crear aquellas cosas y repetir aquellas cosas el cual Él hacía. Y entonces es aquí donde nosotros nos comenzamos a cuestionar ciertos hechos de la vida. Por ejemplo, cuando una persona está muy enferma, el ejemplo típico del cáncer, y que ya le están diciendo los doctores que no le queda mucho tiempo de vida, y de la noche a la mañana esa persona se sana, esa persona se cura. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? ¿Qué tuvo que haber pasado? Porque los mismos doctores, seguramente conoces casos que dicen, es que es un milagro, no entendemos por qué esta persona estaba ya a punto de morirse y de la noche a la mañana hoy no tiene cáncer, hoy está completamente curada. ¿Por qué pasa esto? La explicación es que alguien o esa misma persona se asumió con salud para sí misma, o simplemente esa persona generó una asunción que tenía que ver con que esa persona iba a estar en otro lugar, en otro espacio, más en un futuro. Es decir, si hay un individuo que tiene cáncer y está en su cama, pero esa misma persona no está enfocada en su enfermedad, sino que está visualizando quizás que él está feliz y contento cuando se está casando su hijo o su hija, lo que está haciendo esa persona es crear una historia, es crear la asunción de que esa persona de alguna manera ya está bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que esa persona no está asumiendo como tal la salud, se está proyectando a sí misma en un futuro que tiene que ser expulsado hacia afuera, porque recuerda que todo lo que salga de tu mente tiene que ser expulsado siempre hacia afuera. Y entonces, si esa persona se visualizó a sí misma en un hecho físico, esa persona tiene que experimentarlo en el mundo físico, porque así está escrito, así está dicho. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que cielo y tierra pasará, más la palabra no pasará. Es decir, aquello que tú visualizaste, aquello que tú crees como de ti mismo, tiene que suceder en este mundo físico antes de que tú partas de esta tierra. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una persona sin intención de salud logró sanarse, porque él mismo se proyectó en un futuro con vida. Entonces, por ende, no podría llegar la muerte hacia él. Ahora, una persona puede sanarse a sí mismo por pura salud, porque simplemente la persona se concibe a sí mismo con salud. Claro, la ley lo explica. Si tú asumes el estado del deseo cumplido, incluso no mucho leí un pasaje bíblico también que hablaba de que una persona tenía una hemorragia, una mujer tenía una hemorragia, y esa mujer sabía y había escuchado de Jesús, y ella decía que con tan solo tocar el manto del maestro, ella quedaría sana. Entonces, cuando Jesús iba entre la multitud, iba caminando, una persona se acercó a él, una mujer, y esa mujer lo tocó por detrás en el manto. En ese instante Jesús sintió que una gran fuerza de curación, de sanación salió de él. Y él le dijo a todas las personas que estaban a su alrededor que quién lo había tocado. Y uno de ellos le respondió: maestro, ¿cómo es posible que nos preguntes quién te ha tocado cuando te das cuenta que todos te están empujando aquí alrededor y vienes dentro de una multitud? Y entonces la señora se percató de lo que estaba pasando y le dijo a Jesús que ella había sido quien lo había tocado. Entonces Jesús le respondió que por su grande fe ella había quedado sanada. Y entonces en ese instante se le paró la hemorragia que esta persona tenía y se fue. Y Jesús obviamente le había comentado, continuamente había dicho que no se lo contara a nadie, pero obviamente en el hecho de estas manifestaciones la gente siempre tiende a contarlo a todo el mundo lo que ha sucedido. Es bastante interesante esta historia, esta
No quiero decir parábola, porque realmente es una historia interpretativa de la ley de la conciencia, de cómo tú mismo, a partir de la fe, puedes sanar tus propias enfermedades y tus propias dolencias.